Con su entrada al sitio, otorga su consentimiento amplio y sin limitación alguna para que la sesión en que usted participe con su imagen, comentarios y opiniones sea grabada y reproducida en las ocasiones, parcial o totalmente, según juzgue conveniente, LoudLab. Para una óptima experiencia dentro de la actividad, los invitamos a activar sus webcam, silenciar sus micrófonos y utilizar el área del chat para preguntas y comentarios. Cedo el uso de la palabra a Celina Jiménez Ahumada, presidenta de la organización estudiantil. Muchas gracias. Les presento a nuestro ponente del día de hoy. El ponente es Juvenal Cruz Vega, es el director general de la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz. Estudió Humanidades, Filosofía y 2 años de Teología en el Seminario Palafoxiano de Puebla. La licenciatura en Filosofía de la Universidad Pontificia de México. Ha sido maestro, escritor, conferencista y catedrático de Literatura, Historia, Filosofía y Lenguas Clásicas. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida. Muy buenos días, queridos amigos. Agradezco a la Universidad de las Américas de Puebla, a la presidenta de la organización estudiantil, Celina Jiménez, activista por el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos minorizados y oprimidos. También con mucha alegría saludo a Abraham González Galicia, porque a través de él pues tuve este contacto con la universidad. Me da gusto pues presentar una reflexión en torno al proyecto Encuentros y Desencuentros de la Occidentalización y Desoccidentalización de América Latina, un viaje a través del humanismo. Quiero presentar, diríamos, la parte principal que es el concepto de Occidente a través del humanismo y luego, en segundo lugar, la antítesis que es la desoccidentalización de América Latina y de México y finalmente, pues, una síntesis, un diálogo a través de una propuesta de la hermenéutica analógica, que es una propuesta del filósofo mexicano Mauricio Beuchot. Comienzo con un exordio en lengua griega que lo he tomado del apóstol Pablo en el libro Hechos de los Apóstoles 17, 22, 23, de este modo. Statheis dejo Paulos en meso tu areyu pagu efe. Andres acenayoi. Catapantajos deisida y monesterus jimas seoró. Dierjómenos gar kaya naceorón. Tasebasma tajimón. Geuron caibomón. En joe pegegrapto agnosto ceo. Joun agnoun teseusebeite tuto ego catangelo jimin. Pablo, estando en medio del Areópago, dijo: señores atenienses, por todas partes veo que ustedes son extremadamente religiosos, porque al pasar por la ciudad y al observar atentamente sus templos sagrados, también he encontrado un altar en el cual está escrito a un Dios desconocido. Así pues, eso que ustedes adoran sin conocer, yo vengo a anunciar esto. En las últimas disertaciones que he venido elaborando y dictando en instituciones públicas y privadas y también en conversaciones en los medios de comunicación, se me ha cuestionado sobre la semántica y sus relaciones semánticas de la palabra humanismo y occidente. Voy a estar manejando estos dos conceptos, occidente y humanismo, porque hoy existen los otros extremos, desoccidentalización y deshumanización del humanismo. Incluso hasta en la forma de murmuración y algunos de burla se me ha referido al ver que la mayor parte de instituciones, religiones, partidos políticos, líderes, conferenciantes, etnias, pueblos y naciones
se declaran ex cátedra humanistas, lo sean o no. ¿Qué es pues el humanismo? Es una palabra tan añeja como el mismo hombre. Dirán algunos, el humanismo es clásico, el humanismo es cristiano, medieval, renacentista, moderno, posmoderno, griego, latino, europeo, latinoamericano, prehispánico, mexicano, y hay quien dirá el humanismo poblano. El humanismo es una palabra mundial, cotidiana, rica en significado, en vida, propuestas, valores, conocimientos, instituciones, pueblos y naciones. Es una palabra culta por sus fuentes literarias, semiculta por el uso impreciso en los medios académicos y popular porque allí se reduce a pragmatismo, a relativismo, a centralismo, a indiferencia y a varios ismos. Si miramos el humanismo desde México actual para el mundo, por mediación de la memoria histórica, pasaremos por varias tradiciones, desde las escuelas y las fuentes de la tradición humanista en sus vertientes concretas. Históricamente, desde el México contemporáneo, si partimos desde hoy, así como un viaje a través del tiempo, la Reforma, nos vamos a la Reforma al siglo XVII, la Nueva España, que comprende los siglos XVI, XVII y XVIII, el Concilio de Trento, esto por el lado de la Iglesia Católica, que también tuvo que dar una respuesta a la Reforma, el Renacimiento, que es la reforma educativa, diríamos, más seria en Occidente, y esto fue el siglo XVI y parte del XVII. Constantinopla o la Edad Media, que fueron 8 siglos. La Humanitas, que fue Roma, por lo menos unos 5 siglos, pero hay que detenerse en los primeros 2 siglos del imperio. La helenidad, 3 siglos de Alejandría, hasta la paideia en la época de oro de Atenas. Y si se puede, más allá de nuestras posibilidades históricas y culturales, mejor aún. La frase inmortal del trágico romano Terencio Afer vuelve a resonar en las aulas de nuestras escuelas y en los micrófonos de la radio y la televisión, en las conferencias y en los foros, coloquios, banquetes, simposios y congresos. Homo sum, humani nil, ame alienum puto. Hombre soy y pienso que nada de lo humano es ajeno para mí. Este autor es del año 100 antes de Cristo y lleva históricamente repitiéndose en las restauraciones de los proyectos humanistas 21 siglos. De una manera sucinta lo recuerda con tanta belleza el poeta mexicano Alfonso Reyes, allí en su obra que se llama La crítica de la edad ateniense, en obras completas, volumen 13, Fondo de Cultura Económica, 1961. Cuando dice Alfonso Reyes, viaja la cultura, no se está quieta. Por 3 siglos funda sus cuarteles en Atenas, por otros 3 siglos en Alejandría. Madura por otros 5 en Roma, 8 reposa en Constantinopla, y al cabo se difunde por el occidente europeo para después cruzar los mares en espera de la hora de América, hoy más apremiante que nunca. Tomando en cuenta la reflexión de los grandes maestros del humanismo y a partir del esquema que nos muestra el humanista mexicano Alfonso Reyes, se puede hacer una reflexión del humanismo en 3 fases originarias: la filantropía, la sabiduría y la virtud. Digo este tema, este esquema, porque cualquier conferenciante, cualquier investigador que quiera expresar
algo sobre el humanismo, una reflexión sobre el humanismo, siempre tiene que cargarse por el lado de una vertiente, ¿sí? Filosófica, si la tiene, o simplemente por una práctica. El humanismo histórico que comienza con la paideia, es decir, Grecia en el siglo IV, V y VI antes de Cristo. La Humanitas, el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. La Escola, que es la Edad Media, y lo que se llama originalmente el humanismo, como un movimiento cultural después del Renacimiento. Por eso una de sus fuentes primarias es la tradición, que implica varios elementos. Vean que cuando nosotros estamos oyendo el proyecto de desoccidentalización, tenemos primero que entender qué cosa es lo que vamos a desoccidentalizar. Es decir, lo que comprende el humanismo y lo que comprende Occidente. Lengua, cultura, religión, literatura, géneros literarios, escuela, pensamientos, tradición, arte, educación, comunicación, enseñanza, aprendizaje y muchos más. Lo más granado y simbólico de Occidente es el humanismo histórico. Dirán algunos, ¿radical? Vean por las expresiones con las que se va a estar en contra cuando se quiera desoccidentalizar. La palabra que más se va a usar es la palabra radical. Yo digo sí, pero en sentido amplio. Si la palabra tuviera un solo significado, ni siquiera podríamos comunicarnos, porque un solo significado, pues tal vez nos permitiría una felicidad, pero una felicidad ya hecha, ya como un molde, te dicen un esquema, esta es la felicidad, te toca vivirla y adelante, sé feliz. Así no es la vida, porque el humanismo radical va a la raíz de la palabra, a las fuentes originarias, a través de las lenguas originarias o también a través de las lenguas originales. No se trata pues de un radicalismo en sentido despectivo y politizado, sino de una reflexión profunda, un poco con el estilo de la fenomenología que permite ir a las cosas mismas, al fondo de los problemas para buscar, profundizar y analizar lo más hondo del ser humano a través de la raíz de las cosas. El mismo humanismo, si fuera una persona, vamos a pensar esto, le metemos un poco de imaginación, se defendería al escuchar esta palabra por todos lados y diría, yo soy diferente a todo mundo. Yo soy diferente al filósofo de academia, al ratón de biblioteca, que solo sabe hablar con 4 colegas de 4 arcanos, propios de su especialidad. No soy así porque el humanista debe dialogar con todas las fuentes, con los géneros literarios y con todas las vertientes del humanismo. Pensando que en la actualidad hay humanismos que les llaman, por ejemplo, el humanismo estructuralista, el humanismo funcionalista, el humanismo marxista, el humanismo positivista o también el humanismo cristiano. Entonces, ¿con cuál humanismo vas a dialogar? Así pues, refiriéndome al esquema del humanismo al que aludí arriba, filantropía, sabiduría y virtud, puedo decir lo siguiente. La filantropía, además de una cierta bondad y una benevolencia común entre todos los hombres, aquí aquí rescato unas de las tesis que están proponiendo los pueblos originarios, que más bien yo veo que todavía no hay una vertiente humanista bien edificada, sino que todavía está en el ámbito práctico del humanismo, donde están hablando
de la misericordia a los pobres, olvidados, abandonados, incomprendidos y no aprovechados. Aquí el discurso que se viene dando respecto al humanismo de los pueblos originarios está basado en parte en el Sermón de la Montaña de Jesús, porque allí se dirige siempre a los olvidados, a los abandonados, a los incomprendidos y también a los no aprovechados. Es una sabiduría viva, me refiero a la filantropía, y esta sabiduría es muy antigua. La palabra filantropía, que significa amor al hombre, filos en griego, quiere decir amor, amigo, aficionado, investigador, amante o enamorado, y la palabra anthropos en todas sus acepciones, como ser humano, varón y mujer, niño, joven. Aquí entran todas las etapas del desarrollo del ser humano. Es una sabiduría viva que se transmite de persona a persona, de tú a yo y de yo a tú, para que los valores se hagan unos otros. Es la sabiduría que se llama la geliquía de los griegos, de la que hablaban los 7 sabios, de la que habla San Lucas cuando se refiere al crecimiento de Jesús. ¿Se acuerdan aquella expresión que decía San Lucas? Y Jesús iba creciendo en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios. Pero solamente me refiero a una parte, a la edad, es decir, a la sabiduría que se va adquiriendo a cómo vas creciendo. Es la etas de la que hablaba San Jerónimo en la Vulgata. Es la sabiduría que se asimila con la edad a través del crecimiento en la casa y en la familia, en la cual los maestros son los padres y los discípulos son los hijos. En cambio, la sabiduría o la sofía, ya el segundo nivel, es el conocimiento de la escuela, que viene a profundizar mayormente a la filantropía. Es el estudio de las 4 tradiciones históricas simbólicamente expresadas con la sofía que representa la paideia, que representa Atenas, la sapientia, que representa a Roma, que representa la Edad Media, y la ciencia, que representa el humanismo, pero como movimiento cultural, para que no entendamos el humanismo solamente como una práctica, ¿sí? Si le agregamos la formación de las lenguas clásicas, de las lenguas modernas y de la filosofía, el humanismo es más amplio, porque es lo que nos legó Occidente. Y si lo miramos retomando nuevas teorías donde se integre al hombre en otras perspectivas, se reintegra entonces la actividad humana a la actividad intelectual. Y si la filantropía deja de ser un simple altruismo, vean el concepto que trae el positivismo, o un amor al hombre abstracto y empobrecido, el estudio le da mayor reflexión y entonces el humanismo se hace teórico práctico, es decir, se hace una praxis, una teoría, pero aplicada a la vida concreta del ser humano. Aquí, en este nivel del humanismo, es donde estamos en el ámbito universitario. Si no, no tendría sentido estudiar una licenciatura, una maestría y un doctorado si solamente nos vamos a quedar en el primer nivel del humanismo, en una mera filantropía, tal como lo quiere ver la mayoría en el pueblo o incluso en los medios políticos, cuando se reduce el humanismo solamente al concepto pobres, al concepto marginados, olvidados, incomprendidos y no aprovechados. Entonces, a eso me estoy refiriendo en este punto. La sabiduría divina o la virtud no viene a contradecir las 2 partes anteriores, mejor aún, viene a darle plenitud, porque el hombre no está aislado, no solo es existencia, vivencia, un ente biológico o un ser pensante que perfecciona su sabiduría en la escuela o a través de la erudición.
es lo más perfecto que hay en la naturaleza. Es imagen de Dios porque tan infinitamente regalador es Dios que decide tomarse a sí mismo como modelo para crear al hombre a fin de que éste se parezca a él y de este modo conferirle la máxima dignidad y honra. Dios se regala a sí mismo. Hay un hermoso fragmento del filósofo español Carlos Díaz al respecto cuando dice: a partir de este momento, el ser humano se convierte en imagen de Dios. Tiene aire de familia divina. ¿Para qué? Para que quien vea al hombre pueda imaginar analógicamente a Dios. Para quien piense en Dios, pueda pensarlo a través del hombre. Visto así, el humanismo puede llevar consigo una seria axiología fundada en la filosofía del hombre, en la metafísica y en la filosofía de Dios. El valor de la persona y el valor del amor que sostiene el núcleo del humanismo le da un sesgo eminentemente profético, porque los valores, si son humanos y universales, han de ser trascendentes y nunca conocerán la decadencia. Ahora, algunos ejemplos del humanismo occidental, porque a la hora de pensar en la descolonización y a la hora de pensar en la desoccidentalización, entonces no estamos preparados con las mismas palabras, con los mismos conceptos para poder hacer una antítesis al respecto. Lo más grande que nos ha legado Occidente es el lenguaje culto en toda la nomenclatura abstracta, y aquí me refiero a la nomenclatura universitaria. Porque cuando se piensa en la desoccidentalización y se piensa en la descolonización, generalmente estamos pensando en quitar la religión, ¿sí? En quitar incluso en quitar un idioma y poner otro. Pero hay un principio que la tradición clásica debe recuperar. Si no le das algo mejor al ser humano, no le quites lo que tiene. Es decir, esto tal vez se va a llegar algún día, pero requiere una preparación bien pensada, bien elaborada para no cometer los mismos errores. Pero aquí me refiero al lenguaje que es, diríamos, lo más interesante que nos ha transmitido Occidente y el humanismo. Es la lexicología, el lenguaje, el lenguaje, diríamos, culto. A esto me refiero. Es la lexicología derivada de las lenguas clásicas y del griego y del latín, especialmente incorporada a las lenguas modernas de Occidente, a partir del Renacimiento y del humanismo, e introducida paulatinamente en cada una de las lenguas, mediante la diacronía y la sincronía de la lengua, la cual es el núcleo de cada disciplina y de cada profesión, siguiendo las características del método ecléctico analógico, quien a su vez nació de la hermenéutica analógica. El lenguaje culto es un vocabulario contextualizado, extraído de las fuentes literarias en el siguiente orden: morfología, etimología, flexiología, semántica, pragmática, ontología, sintaxis, estilística y el tipo de género literario. También la desoccidentalización y la descolonización tiene que tomar en cuenta que cuando haga este proyecto tiene que presentar una propuesta. Las fuentes del lenguaje culto no pueden ser otras que los géneros literarios que los humanistas han venido reuniendo a través del estudio y de la escuela, y sobre todo a través de la historia, singularmente a través de la gramática,
la filosofía, la retórica, la poesía, el derecho, la música, la filología, la teología, la lingüística, entre otras disciplinas. Esto y más es Occidente. Fíjense, aquí hago un paréntesis. Cuando se está hablando de Occidente en la actualidad, no es solamente Grecia y Roma. No es solamente Europa medieval, el Renacimiento y España. Es decir, llámese como se llame, Hispania o España. Ven que ahorita por ser el 12 de octubre y muy reciente el 13 de octubre, se habla del Día de la Raza, se habla de la conquista, se habla de encuentro de dos culturas y se hablan también muchas polémicas al respecto. Entonces, porque el concepto de Occidente que yo les estoy mostrando actualmente no es la repetición solamente de esa tradición que he mencionado, porque atrás de, es decir, el Occidente mejor, el Occidente renacentista o el humanismo renacentista ya trae un concepto más fuerte del humanismo, porque es la integración del humanismo cristiano con el humanismo clásico. Y a través del humanismo cristiano se recupera lo más granado del humanismo oriental, porque a través del cristianismo se recupera gran parte de la sabiduría de Oriente a través de Palestina, puesto que Palestina y Oriente tienen muchos elementos en común en la axiología. Por eso es que ya se habla aquí, cuando estoy hablando de géneros literarios, incluimos la teología, que sería ya propiamente un género literario que recuperó la Edad Media. Pero también otras, por ejemplo, la lingüística, que es contemporánea, ¿sí? Tiene sus fuentes en aquellos géneros literarios y entre otras disciplinas. Más completo mi trabajo es aquella sabiduría a la que se refiere el mayor de los humanistas y oradores romanos del siglo I después de Cristo, el gran Marco Flavio Quintiliano, cuando escribió los 12 libros sobre la formación del orador. Pues al decir del orador, debe ser un hombre culto, elocuente, virtuoso, feliz, aquel al que se refería Marco Tulio Cicerón cuando decía vir sapiens semper beatus est, y el hombre virtuoso y sabio de Séneca, porque la virtud lo hace que sea un hombre sabio, un hombre grande. Al respecto, el filósofo romano decía, quare sapiens magnus est, por cuia magnum animum habet. Es decir, ¿por qué el sabio es grande? Porque tiene un espíritu grande. Entonces, de todas las cualidades, diríamos, que tiene Occidente, que tiene el humanismo histórico, no voy a decir el humanismo tradicional, sino el humanismo histórico, yo creo que el lenguaje es el primero que se debe recuperar. Por eso es importante acercarse a las fuentes originarias del humanismo. Si nosotros pasamos revista a cada ejemplo que nos ha dado el humanismo histórico, podríamos, por ejemplo, tomar un aspecto de Grecia, de Atenas, ¿sí? Un ejemplo del helenismo, de los 3 siglos del helenismo en Alejandría, de los 5 siglos del imperio, de los 8 siglos de la Edad Media, de un siglo del Renacimiento y otro siglo del humanismo, los 3 siglos de la Nueva España, ¿sí? Porque nosotros al conocer la Nueva España, los 3 siglos de la Nueva España, 16, 17 y 18, también tuvo que tomar la Nueva España un modelo del Renacimiento.
Y el Renacimiento tuvo que tomar un modelo principalmente de Roma y de Grecia. Y entonces, pero el cristianismo, que fue el que aprendió directamente de Roma, ¿sí? Tomó el modelo del paradigma del cristianismo. Pero el cristianismo tiene como fundamento el judaísmo. Y el judaísmo tiene como fundamento, diríamos, una religión monoteísta. Y al hablar del monoteísmo, pues es una reflexión intercultural, porque el monoteísmo no solamente son los hebreos, sino el monoteísmo también actualmente es el islamismo, el monoteísmo es también el cristianismo. Entonces, menciono uno de los modelos. Por ejemplo, Aristóteles, cuando en su primer libro de la Metafísica nos dice, todos los hombres desean saber por naturaleza. Por eso el amor a los sentidos es la prueba. Y en efecto, independientemente de su utilidad, son amados a causa de sí mismos. Pero el más importante de uno en uno es el sentido de la vista. Pues no solo cuando realizamos algo, sino también cuando no queremos hacer nada, preferimos la vista en lugar de todos, es decir, de los otros sentidos. Entonces, cuando decimos vamos a desoccidentalizar, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sería la otra parte de mi reflexión. La desoccidentalización de América Latina, la desoccidentalización de México y la desoccidentalización de Puebla, concretamente, donde nos estamos moviendo en ese contexto. Allá por 1970, hacia 1990, surgió un proyecto de filosofía desde Alemania, concretamente desde Aachen, Alemania, y de un grupo de intelectuales que formaron una vertiente filosófica que se llamó filosofía intercultural. ¿Sí? Entonces, uno de los autores de la filosofía intercultural se llama Raúl Fornet Betancourt. Y una de las tareas, ¿por qué le pone tareas a su pensamiento filosófico? Una de las tareas de la filosofía intercultural es desoccidentalizar América Latina. ¿Sí? Y de allí le siguieron otros con otro proyecto en América Latina, con otro proyecto que se llama filosofía latinoamericana. Aquí concretamente el grupo de Francisco Romero en Argentina y por otro lado Leopoldo Sea en México hicieron otro proyecto que le llamaron América Latina. Actualmente, pues uno de los autores todavía vivos y fuertes de ese pensamiento es el doctor Mario Magallón Anaya. Pero no han visto el concepto, diríamos, América Latina como desoccidentalización, o si se quiere, solamente en parte, sino más bien un poquito apartarse de la filosofía clásica, de la filosofía occidental y tratar de hacer otro proyecto diferente. En México se encuentra otro proyecto, el que hizo el doctor Miguel León Portilla, ¿sí? De recuperar a los pueblos originarios. La fuente que hemos utilizado, y ahí ustedes en la Universidad de las Américas tienen demasiadas fuentes en la biblioteca, porque la Universidad de las Américas tiene una de las bibliotecas de humanidades más importantes en México. Yo creo que serían pocas bibliotecas de humanidades que tenga México dignas de mención. La de la UNAM, la de las Américas y la que tiene el Seminario Conciliar de México, que se llama Héctor Rogel, esa biblioteca en humanidades. Allí, ¿a qué me refiero? A que allí se encuentran las obras de don Miguel León Portilla y concretamente donde está diríamos, la propuesta del pensamiento, diríamos,
prehispánico y del pensamiento humanístico. Me refiero a su tesis doctoral, que es la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hizo Miguel León Portilla? No fue una desoccidentalización, ni fue una descolonización, sino tomar el modelo del humanismo clásico, por ejemplo, en filosofía, en poesía, en teogonía, en teología, y entonces a través de las fuentes fue recuperando don Miguel León Portilla algunos proyectos para hacer ética, para hacer axiología, y entonces lo que está en común, el proyecto que hace Miguel León Portilla y el concepto que hace Leopoldo Sea, ¿sí? con la filosofía latinoamericana, y en parte el proyecto que hace Raúl Fornet Betancourt junto con Enrique Dussel sobre la filosofía intercultural, es encontrar puntos de contacto, es encontrar, diríamos, elementos comunes que nos hagan hacer un diálogo. Pero no hay que entender entonces diríamos, no hay que entender la descolonización en sentido estricto, en sentido, diríamos, más bien extremo. La desoccidentalización en sentido textual, ¿sí? Se habla actualmente, por ejemplo, de la cantidad, por ejemplo, de personas que están hablando español, entre 540 o 543 millones de habla española, porque esa es la pugna, ¿sí? Y apenas unos 45 millones, ¿sí? O 47 millones o 46 millones de españoles. Yo no soy el INEGI para tener esa precisión exacta pero cuando hablamos de Occidente, ¿sí? Nos estamos refiriendo a la cultura, a las costumbres, a los valores, a la tierra, a la sangre, a la lengua y principalmente a los valores que nos hacen, diríamos que nos hacen originales. Ahora, por otro lado, ¿sí? Por otro lado, cuando pensando en el punto de vista, desde el punto de vista de la realidad, ¿sí? No debemos pensar en los extremos, o sea, como soñando, que allá estuvieron los pueblos originales, y lo que queda de los pueblos originales, ¿sí? Son pocas lenguas, ¿sí? Pocos hablantes, y lo que queda de la lengua actual son muchos millones de habitantes, son instituciones, por ejemplo, de Occidente, ¿qué tendríamos? La universidad, ¿sí? Las formas de gobierno. Por eso, si quitamos nosotros Occidente literalmente, ¿sí? Quitamos la forma de gobierno, entonces ya no tenemos presidente, porque quitamos la república. Ya no tenemos Congreso de la Unión, ya no tenemos diputados, ya no tenemos constitución. Y entonces se vuelve una anarquía. Por eso, yo no estoy contra la desoccidentalización, no estoy contra la descolonización, sino contra los métodos y contra las corrientes extremistas de querer quitar, por ejemplo, la lengua española y poner entonces una lengua indígena. Y hay propuestas, yo he escuchado propuestas de otros de poner, por ejemplo, la lengua maya, la lengua otomí, la lengua náhuatl o la lengua purépecha. Pero yo lo que digo que todavía no estamos preparados para emprender ese viaje, porque finalmente yo digo que yo no hice el lenguaje y yo no pedí ser mexicano, yo no pedí ser cristiano, yo no pedí ser latinoamericano, yo no pedí ser occidental, yo no pedí ser católico,
sino que yo nací en ese ambiente. Como también lo puedo decir actualmente, yo no pedí al presidente actual. Pero ya lo tenemos. Entonces, como en todas las culturas, tenemos que aprender a convivir con lo que tenemos. Tenemos que aprender, diríamos, a inculturarnos, rescatando los valores más, diríamos, más interesantes y sobre todo los que nos hagan dialogar, los que nos hagan pensar, los que nos hagan convivir, los que nos hagan reflexionar, haciendo una jerarquía de valores y a partir de una jerarquía de valores, pues una reforma educativa, pero que tome en cuenta, ¿sí?, los conocimientos que vamos adquiriendo, los que tenemos del pasado y los que vamos conociendo actualmente para hacer una hermenéutica analógica, pero aplicada a las vivencias, a los valores y a los conocimientos. Hay una teoría también interesante que va junto con la filosofía intercultural, que se llama la inculturación indígena. Este es un tema que está trabajando el maestro Porfirio Tepos Cuatlayot, pero basada también en otros que le han antecedido, principalmente en un poblano que se llama Justino Cortés Castellanos, donde él es de los pocos, diríamos, humanistas actuales que están recuperando lo valioso de la Nueva España, porque la mayoría de los que expresan el humanismo novohispano están contra, o lo ven desde el punto de vista despectivo. Y otro de los actuales que defienden lo valioso, no lo negativo de la Nueva España, sino lo valioso, es decir, lo valioso en educación, lo valioso en religión, lo valioso en filosofía. Ustedes revisen el libro de historia de la filosofía en el México colonial de Mauricio Beuchot Puente, publicado en la editorial Herder, y allí van a encontrar muchas respuestas para que ustedes como estudiantes, como profesores, como investigadores de este tema, pues no cometan los mismos errores que los que estamos criticando y entonces no destruyamos lo que está edificado. Es decir, pensando en que los destructores de la Nueva España, que no era toda la Nueva España, sí, unos vinieron a destruir, tal como lo dice el doctor Justino Cortés en su Inculturación del Indio, que está publicada en la Universidad de Salamanca. El autor entonces, Justino Cortés Castellanos, es el autor del libro de la Inculturación indígena. Se llama así el libro, pero también se puede encontrar gran parte en su tesis doctoral publicada en la Fundación Española, que se llama Desciframiento del Catecismo Pictográfico de Fray Pedro de Gante, porque allí se recuperan valores de la Nueva España, valores del mundo prehispánico y valores de Occidente. O sea que estamos haciendo una analogía, diríamos una sinergia, así con una palabra occidental, una sinergia. A ver, ¿cómo le vamos a hacer para hacer esa palabra sinergia que se oye muy bonita, muy elocuente y además muy real? Porque une trabajos, une esfuerzos, une métodos, une ciencias, une lenguas, une culturas, une pueblos. Porque ¿cómo le vamos a hacer para unir mayas, nahuas, purépechas? Y sobre todo para unir a todo esto poblanos actuales. No, está bien difícil unir. Ya somos mexicanos con toda esta tradición. Tenemos una tierra, una cultura, una tradición, una escuela, una sangre, un idioma, y tenemos colores de los símbolos patrios, tenemos una familia, tenemos una tierra por la que tenemos que trabajar tanto. Pues bueno,
hay muchas tesis que pudiéramos comentar en esta reflexión, pero yo me quedo con esto, con esta reflexión. Entre más preparados estemos, mejor servicio vamos a dar a toda la humanidad en donde quiera que estemos. Ustedes tomen así como estudiantes de esta universidad, pues qué privilegio de estar estudiando en esta universidad tan bonita, tan famosa en muchas naciones, que tiene también valores occidentales, tiene también valores de la Nueva España, tiene también, tiene alumnos de todas partes del mundo. Entonces, descolonizar, desoccidentalizar no es la mejor propuesta, sino dialogar, intercultural e incultural es la mejor propuesta. Pues muchas gracias y le agradezco pues a la universidad que me haya invitado a esta reflexión, a la mesa directiva, a la presidenta que organizó, gracias Celina Jiménez, gracias Abraham y a todo el equipo que ha podido estar presente en este proyecto. Los felicito por esta reflexión que ustedes han emprendido en este proyecto de un coloquio o un simposio, no sé cómo le hayan puesto, porque también eso hay que trabajarlo, pero yo de antemano les agradezco mucho estos momentos. Si hay alguna pregunta, pues estoy abierto al diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Si alguien tiene preguntas, póngalo en el chat o alcen la mano. Los del chat yo las voy a leer. Sofi. Sí, bueno, no es tal cual pregunta, solo quería comentar que me pareció muy interesante su enfoque hacia lo que mencionó, especialmente la frase que mencionó de que si no le ofreces algo mejor al hombre, no le puedes quitar lo que tiene, y relacionándolo a todo lo que mencionó, me parece muy interesante porque pues sí, al fin y al cabo ya es parte de nuestra vida diaria, todo esto de pues, lo que aprendimos de la colonización, ¿no? Toda la cultura y todo eso ya se ha vuelto parte de nosotros. Entonces no podemos nada más hacer un intercambio por querer volver a como eran ciertas cosas antes, pero podemos tratar de recuperarlo e integrarlo nuevamente, pero uniéndolo con lo que ya tenemos. Sí, muchas gracias, Sofi. Mire, además, mira, tú tienes un nombre occidental, Sofi. Sí, precisamente. Aunque tiene allí, mira, tú puedes decir, no, pues es francés, es alemán, ¿no? Pues sí, pero es un cognado, es griego latinizado, germanizado, eslavizado, romancizado y mexicanizado. Y además tu nombre en la cultura griega significa sabiduría. ¿Sí? Sabiduría. Y es la más alta sabiduría. ¿Sí? Y es real lo que comentaste de lo que comenté. Si no tenemos nada mejor que ofrecerle a una persona, vamos a decir a una persona, ya no a una nación, a una persona no le quites lo que tiene, porque luego le decimos a este individuo, oye, salte de la Iglesia Católica, salte de la Universidad de las Américas. Bueno, ¿y tú qué me ofreces? No, pues nada. Exactamente. No, Además, entonces yo dialogo con personas que hablan náhuatl, porque soy director de una escuela donde se da náhuatl, pero también allí se da árabe, se da hebreo, sánscrito, griego, latín, español. Me han dicho algunos, es que el ¿qué español escuela es? se llama Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz. Ayer en un panel donde yo participé, me decían, es que el español es una lengua agresiva. La primera palabra con la que agredes es con la palabra indígena, con la palabra indio. Y yo digo, bueno, pero es que hay que tomar en cuenta los tres niveles del español. El nivel hablado,
O sea, el nivel vulgar, pero vulgar en el sentido de pueblo, no en el sentido vulgar despectivo. ¿Sí? Y en esto yo les recomiendo 2 libros. El perfil del hombre y la cultura en México de Samuel Ramos, donde analiza el origen histórico y cultural de las peladeces que incluso hablamos en México. Y otro libro que se llama El laberinto de la soledad. ¿Sí? Porque en el laberinto de la soledad también analiza el concepto del individualismo español, pero también la denigración del mexicano y también la actitud del mexicano actual. ¿Sí? Entonces, esa tesis que dijiste de lo que dije, Sofi, está interesante porque no solamente yo la sostengo, sino varios académicos y varios intelectuales. Esto lo oí en un contexto de Cholula, cuando alguien dijo, hay que tirar todos los templos de Cholula. Y oí que le dijo este señor, ya un señor grande, no le dijo, ni siquiera la oí de un académico, ¿no? Y dice, ¿y qué vas a poner donde destruyes este templo? Toma en cuenta que dentro del templo está una biblioteca y resulta que es la biblioteca que es que la dirige la Universidad de las Américas. Ahorita que me acuerdo, es la biblioteca franciscana. Bueno, y en el lugar donde está la biblioteca, ¿tú qué vas a poner? ¿Sí? Es decir, ¿qué le vas a dar al pueblo si le quitas su fe, si le quitas sus costumbres, si le quitas su lengua? Está interesante esto, no es fácil. La descolonización, ni la desoccidentalización, ni tampoco es fácil humanizar al ser humano. No es fácil. Pues muchas gracias, Sofía. También incluso la religión cristiana está en pueblos indígenas y algo que hemos mencionado en juntas de la organización es precisamente este dilema de, incluso si queremos promover el uso de la lengua nativa del lugar donde estamos enfocándonos, tenemos que darles una razón para usarlo, porque muchos de ellos no les enseñan a sus hijos la lengua nativa, sino prefieren que usen el español porque piensan que eso es lo único que les va a servir en la vida. Y mira, entonces incluso ellos mismos tienen esa mentalidad. Fíjate, recientemente fui a Huehuetla, hace poco fui a Huehuetla, la Sierra Norte de Puebla. Allí se habla totonaco y se habla náhuatl y se habla español. Son trilingües, son mejores que nosotros porque ellos son trilingües y nosotros nada más monolingüe, ¿no? O sea, solamente hablamos el español y luego lo hablamos mal, ¿no? Entonces, allí me reuní con un grupo de indígenas y ellos mismos dicen, nosotros somos indígenas, que nuestro proyecto es poner la Biblia en totonaco. Y yo pensando que esta es una tarea, o sea, es una tarea enorme. Si nada más poner un texto traducir un texto, vamos a decir un texto bíblico del hebreo o del griego al español, yo me paso 2 horas, 5 renglones, ¿sí? Y conste que soy buen maestro de griego, ¿sí? Que soy buen maestro de griego, llevo 30 años estudiando esta lengua y 28 años enseñando griego. Estábamos trabajando precisamente el Evangelio de Marcos y un fragmento de 5 renglones y entonces me tocó trabajar con cuatro personas que saben totonaco. Y yo les pregunté, ¿a qué idioma lo van a poner? Dice, lo vamos a poner del texto de la Biblia a totonaco. Y entonces yo llevaba el Nuevo Testamento en griego. Y digo, ¿cuál versión van a usar? Dice, no, pues cualquier texto. Digo, no, porque hay que utilizar, ¿qué tal que estás escribiendo, estás poniendo en agua lo que no dijo Marcos? ¿Sí? Lo que no dice el Evangelio. Y entonces yo hice una pregunta allí. Oigan, para decir Espíritu Santo en totonaco, ¿cuántas palabras hay? Y ahí una religiosa que sabe que es nativa de la lengua totonaca, dijo, bueno, hay 2. Una donde se habla del espíritu bueno y el espíritu malo. Le digo, ¿y por cuál apuesta para que sea el Espíritu Santo? Dice, pues por el espíritu bueno. Entonces después yo hice una pregunta, ¿y no hay alguna palabra en totonaco que signifique aliento?
que signifique algo así como aire. Y dice, claro que sí. Y entonces ahí va uno viendo, y me dice, oiga, ¿usted sabe totonaco? Le digo, no, pero me gustaría saber, ¿no? Lo que pasa es que como sé griego y sé latín, ahí hay que entender la polisemia, hay que entender la polisemia para no defraudar a la cultura. Entonces, necesitamos, para hacer un proyecto de este tamaño, una descolonización y una desoccidentalización, en primer lugar, necesitamos 100 años. Si ya empezamos este día, pues hay que iniciar, pero se requiere tener una sabiduría muy amplia, tener un proyecto bien establecido y pensar así como actualmente el español logró unificar a toda América, a la buena o a la mala, pero logró unificarlos. ¿En qué sentido? Por lo menos en el sentido de que podemos comunicarnos, ¿sí? Pero si vamos a descolonizar, si vamos a desoccidentalizar México, ¿con cuál lengua vamos ahora, diríamos, a inculturar a México? ¿Con cuál comenzarías, Abraham? ¿Con cuál comenzarías, Celina? ¿Con náhuatl? Ahora, ¿te van a aceptar en Chiapas con el náhuatl? ¿Te van a aceptar en el norte, sobre todo en Chihuahua, en Sonora, que son también muy difíciles, ¿no? Para hacer un diálogo, nada más en español. Ahora pensando en la lengua náhuatl, pues tendríamos que pensar más bien una analogía del humanismo, es decir, una integración donde se recuperen pues valores de distintas culturas dentro de una misma nación, es decir, de México, de la República Mexicana. Pues gracias. Muchísimas gracias a usted. Creo que se quedaron muchos temas y muchas ideas, así que buscaremos volverlo a traer. De antemano, de mi parte, quiero agradecerle muchísimo la ponencia, me ayudó a abrir muchísimo mis perspectivas y le estaremos enviando durante estas horas un reconocimiento de parte de la universidad y de parte de la organización por darnos esta ponencia. Sí, muchas gracias. Ya si alguien requiere la conferencia en estos días, se la envío a Abraham para que ustedes puedan revisar las citas, sobre todo que pongo, las traducciones que hago y algunas sugerencias, y también pues me hagan llegar alguna observación. Sí, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Agradecemos su valiosa asistencia y reiteramos el anuncio de privacidad. Con su entrada al sitio, otorgó su consentimiento amplio y sin limitación alguna para que la sesión en que usted participó con su imagen, comentarios y opiniones sea grabada y reproducida en las ocasiones, parcial o totalmente, según juzgue conveniente. Loud Lab, que tengan un gran día.